sierra, muros gigantescos, himno guaraní. Se puede sumir, bebe va se heguire o bane angue cada pejare se quera lo jai juve ahí ajepu apu se nena no Tejepe pandai bebui bei semba embeasu Ne anyai te winde ai komako ai sai komeasu Jai komarire kujuai kupona Veo nyondibete Sere bebe, sere jarei, se agno Ai koi korei, na vela mi vei, upete vivei Más que comer o calcuas na de media vez mi aimo aboi ku itabu mi ba e aiko ama e asu pendero gamire andene corazonasu Sembo taroma, sembo jaheo Bebe beba e kwe se henguire kobu se pika sumi Rei potame ewe o habi umi Miro jabeku E yumije na ikatu mi kaisa se consolami Kai bebi mi se yo asuma Semba embrasu
Como misioneros redentoristas nos alegra estar en contacto con ustedes. Nos disponemos en esta primera jornada de nuestra semana alfonsiana. Muy buenas noches. En el nombre de la Santísima Trinidad vamos a iniciar esta jornada que cada año nosotros como misioneros redentoristas organizamos para crecer en comunión, para crecer en lo que implica la riqueza que nos presenta nuestra iglesia, y más todavía con este tema que este año nos proponemos para reflexionar. Y para eso en estos 3 días vamos a contar con la hermana Nancy Raquel Fretes Martínez, que nos va a ayudar a reflexionar, a darnos algunos puntos para poder compartir juntos, reflexionar y así enriquecernos en este caminar como iglesia peregrina. Y nosotros como redentoristas nos alegramos porque es un espacio que ofrecemos a los laicos, a los profesores, a los catequistas, a todas las personas que quieran ir creciendo en su espiritualidad, en su formación, dentro de lo que implica la riqueza de la iglesia, desde lo que es el Espíritu Santo que nos provee esas bendiciones. Y este año nosotros, el tema general es la sinodalidad, un nuevo modo de ser iglesia, y va a ser, la modalidad va a ser, el primer momento, la ponencia de la hermana, y el segundo momento, las preguntas, algunos comentarios, aclaraciones sobre el tema. Y también, si alguien quiere el certificado para la participación de esta ponencia, de esta semana alfonsiana, puede contactarse el número que vamos a estar disponiendo en la pantalla del sitio. Y para conocerle a la hermana, a una pequeña reseña de su vida. Ella es la hermana Nancy Raquel Fretes Martínez, religiosa paraguaya de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, magíster en teología por la Facultad Jesuita de Teología y Filosofía de Belo Horizonte, Brasil, y doctora en teología dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También docente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Asunción, Paraguay, y miembro del ETA, que significa Equipo de Teólogos Asesores de la Presidencia de la CLAR, y miembro del Consejo de Redacción de la revista Acción, de los jesuitas. Entonces, con esta alegría, con esta disposición, una edición más de la Semana Alfonsiana, que nosotros habíamos elegido justamente este tema porque nos interesa conocer qué es lo que es la sinodalidad, qué es lo que significa este modo de ser iglesia, de lo que implica la riqueza, las herramientas que nos ayudan a nosotros a construir comunidad, a construir fraternidad y sobre todo a testimoniar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Entonces, con esa disposición, con esa alegría, con lo que implica nuestra vivencia como iglesia, vamos a darle la palabra a la hermana, que ella nos va a iluminar, nos va a compartir con nosotros durante estos 3 días de la semana alfonsiana. Y pedimos justamente a nuestro santo patrono San Alfonso, patrono de los moralistas, que interceda por nosotros, nos ayude a compartir estos 3 días para poder adquirir varios elementos que nos ayuden a nosotros a construir fraternidad, a construir esta iglesia que nosotros sabemos que lleva esa abundante redención. Muchas gracias, Padre José. Es una alegría inmensa para mí estar en esta casa y ver a tanta gente querida y conocida. Saber también que detrás de las cámaras hay una comunidad mucho más amplia, una comunidad que participa con ustedes de la misión, con quienes ustedes comparten. Entonces, como ya decías antes, el gran deseo para esta semana, estos 3 días, este triduo trinitario, que también sea un tiempo fuerte de reflexión conjunta, de que podamos darnos este tiempo para pensar lo que somos, lo que queremos ser y lo que estamos llamados a hacer como iglesia. Buenas noches a todos, a los que están aquí presentes y a los que nos están viendo y quienes están también participando con nosotros en esta noche.
El tema, como bien se ha dicho, es la sinodalidad, es el tema grande. El subtítulo escogido es En camino hacia una renovada vivencia eclesial. Cada una de esas palabritas del título ya nos sitúan en el ámbito de la reflexión. Y justamente porque todo este tiempo resuena con mucha fuerza la invitación a ponernos en camino con otros y otras hacia un nuevo modo de ser iglesia. Quizás podamos preguntarnos cuál es la novedad, cuál es ese nuevo modo de ser iglesia. Y esa es un poco la intención en estos días, que podamos en realidad profundizar en eso en esa novedad que trae consigo este tema. También es una invitación a disponernos a forjar nuevos estilos de vivencia eclesial, renovado modo de asumir el Evangelio. En realidad nos sitúa de lleno de cara a lo que somos como comunidad y a la llamada que hemos recibido. Sabemos que el Espíritu Santo, es dinámico y nos moviliza a recorrer sendas insospechadas. Nunca podemos decir, ya sabemos todo. Nunca podemos decir, en este caminar eclesial, que ya está todo dicho. El Espíritu es novedoso, es creativo y es plural. El Papa Francisco nos recuerda que cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, nuevos métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva, afirma el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium 11. Esto que dice el Papa tiene una relevancia especial también para nosotros en Paraguay. En este Paraguay que anhelamos, se nos interpela a testimoniar nuevos modos de relacionarnos, de vivir en y como iglesia, a estrenar formas evangélicas de colaboración conjunta que manifiesten la comunión que nos constituye como iglesia. Nos preguntamos entonces, ¿en qué consiste este nuevo modo de ser y proceder tantas veces invocado por el Papa Francisco? ¿De qué se trata la sinodalidad y a qué nos compromete? En este ciclo de formación, propongo trabajar con ustedes 3 grandes temas. El primer día lo dedicaremos a fundamentar la categoría eclesiológica de sinodalidad. El segundo día, a las exigencias de conversión que brotan de esta vivencia. Y el tercer día, dialogaremos sobre el necesario cambio de mentalidad que supone acoger este nuevo modo de ser iglesia. En coherencia con el tema propuesto, esto es sencillamente un compartir convicciones, anhelos y esperanzas que nos motiven a transitar una renovada andadura eclesial en Paraguay. Es solo un inicio. Tenemos un largo camino por recorrer. No todo está dicho. Entonces, todo lo que vamos a oír estos días son elementos, son puntos que nos ayudan al debate comunitario, a pensar juntos. Por eso les invito en el primer punto de la ponencia a que reflexionemos, recordemos la pregunta, ¿no? La pregunta que nos habíamos hecho. ¿De qué se trata esto? ¿No? ¿A qué nos compromete? Para eso necesitamos
reflexionar sobre nuestro nombre, nuestra identidad, nuestro nombre como iglesia y nuestra identidad eclesial. El documento de la Comisión Teológica Internacional del 2018 trata sobre el tema de la sinodalidad y nos presenta una actualizada teología de la sinodalidad como clave para comprender nuestro ser y hacer en y como iglesia. Recordemos estos verbos: nuestro ser, hacer y las dos preposiciones, en y como iglesia. El documento, en su número 1, dice así: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Este es el compromiso programático propuesto por el Papa Francisco en la conmemoración del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por parte del Papa, del Beato Pablo VI. En efecto, la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia. De modo que lo que el Señor nos pide en este sentido ya está todo contenido en la palabra sínodo. Se trata entonces de un camino antiguo y nuevo. Puede ser que pensemos que esta palabra se ha puesto de repente de moda, pero es un camino antiguo y siempre nuevo, que nos sitúa en fidelidad creativa con las intuiciones del Concilio Vaticano II. Conviene que nos preguntemos entonces, ¿cuál es la etimología de la palabra sínodo? O sea, ¿qué significa esa palabra? ¿No? ¿Qué entraña este concepto? El documento de la Comisión Teológica Internacional ofrece unos datos que nos vinculan a la tradición eclesial, tradición con T mayúscula. Tradición con T mayúscula, cuando decimos esto, es porque aquello que constituye lo que somos como iglesia desde el principio y que nos une con la experiencia de las primitivas comunidades. El documento nos dice, cito: sínodo es una palabra antigua muy venerada por la tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más profundos de la revelación. Compuesta por dos palabras, una preposición, en griego, sin, y el sustantivo odos. Sin es junto, conjunto, con, y odos es camino. Entonces, ¿qué significa la palabra sínodo? Significa camino que se recorre junto o que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Solo esa palabra ya tiene una densidad profunda. Sola ella ya nos dice y nos sitúa en el ámbito en el cual vamos a tratar este tema. Dice el texto: remite por lo tanto al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y al hecho de que los cristianos, nosotros, sus seguidores, en su origen fuimos llamados los discípulos del camino. Lo dice el texto de Hechos 9:2, Hechos 19:9, 23, Hechos 22:4, Hechos 24:14, 22. Termina la cita del documento de la Comisión Teológica Internacional. El otro elemento que nos puede ayudar a profundizar en lo que este término significó desde los inicios para los primeros cristianos, lo vemos en el comentario que hace San Juan Crisóstomo en el año 400, o sea, en el siglo V, al Salmo 149. En ese comentario,
él llega a formular la siguiente frase: la iglesia tiene nombre de sínodo. Por esta razón, la existencia y el desarrollo de la sinodalidad es el fruto normal de una iglesia comunión, que es una fraternidad desde sus inicios. Es una cita de un gran teólogo, Salvador Pienino. Como vemos, este término encierra una realidad constitutiva de la iglesia. Nos habla de una igualdad de base entre todos los cristianos, cuya fuente es la gracia bautismal. Entonces, no se puede reducir solo a la actividad colegial de los obispos reunidos en asamblea. Podemos hacer memoria, por ejemplo, del último sínodo del año pasado en Roma, el sínodo dedicado a la Amazonia. O sea, no podemos reducir solamente a ese evento la palabra sínodo. Toca la realidad profunda, originante de la iglesia. Por ello se refiere a su modo de ser y proceder. Por eso les invito a todos ustedes a que nos fijemos en ese sentido, al modo de ser y proceder de la iglesia, o sea, lo que nos define, lo que somos, y define cómo hacemos lo que hacemos, todo el modo de proceder. O sea, sínodo o sinodalidad, de allí la palabra sinodalidad, nos coloca en este ámbito de lo que significa como, y nos dirá, veremos en textos posteriores, el modus vivendi y operandi, dice en latín, ¿verdad? El modo de ser, de vivir y de operar, de hacer las cosas en la iglesia. La Eclesiología del Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, número 10 a 12, reafirma la identidad bautismal de los fieles. A partir de esta gracia, la totalidad de los cristianos somos incorporados al cuerpo de Cristo, mediante la acción del Espíritu y constituidos en pueblo santo de Dios. Recuerden que decíamos que el término sinodalidad es el fruto normal de una iglesia comunión, que es una fraternidad desde sus inicios. Y esto es lo que de modo así relevante se destaca en el Concilio Vaticano II. Entonces, si eso es lo que somos, de allí se desprende un estilo comunional de vivir, convivir y decidir. La sinodalidad expresa el modo de ser dinámico y participativo del carácter comunional de la iglesia. Esto nos lo recuerda el teólogo argentino Carlos María Galli. Entonces, acentuar el ejercicio de la sinodalidad no significa reducirlo a mera democracia. No se trata de una democracia parlamentaria. Al contrario, alude de hecho a un estilo de vida eclesial, un modo de proceder en el cual se enfatiza la corresponsabilidad de todo bautizado en la comunidad eclesial. En la Evangelii Gaudium 12 nos dice: Jesús es el primero y el más grande evangelizador. En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios. Él quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios. Él nos amó primero y es Dios quien hace crecer lo que se planta. O sea, Él nos llamó a colaborar con su Hijo en su misión.
El primer elemento clave aquí entonces es que hay una iniciativa personal de Dios al convocarnos en iglesia. Se me secó la garganta. Es un tema muy interesante, puntos claves muy interesantes que nos están ayudando a ir viendo sobre lo que es la sinodalidad y qué riqueza que tenemos en esta clave y más todavía con esta iniciativa de Dios para que nosotros como miembros de la iglesia, como bautizados, podamos ir tomando conciencia, viendo esta responsabilidad y justamente esto de que la iglesia no es otra cosa que el caminar juntos, de que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a caminar y vemos estos puntos muy interesantes que nos ayudan a nosotros a aprovechar este primer tema para tener en cuenta de lo que es la sinodalidad y así ir reflexionando juntos justamente ese diálogo, ese compartir, esa pelea, esas situaciones de tensión que nos ayudan a nosotros a seguir. Así como la hermana va a seguir otra vez. Este es el camino, el camino de la sinodalidad, es así. Nos vamos ayudando y hacemos un caminar conjunto en donde la construcción colectiva es parte de lo concreto, de lo comunitario y de lo cotidiano. Gracias, Padre. Entonces, como decíamos, al puntualizar esto el Papa en la Evangelii Gaudium, nos está diciendo de que los fieles convocados por el Espíritu en torno a Jesús son portadores de la misión del Hijo. ¿Quiénes son los fieles convocados por Jesús? Somos nosotros. Y nos está diciendo que somos portadores de la misión del Hijo. En todo lo que hagamos, estemos donde estemos, pertenezcamos al grupo que pertenezcamos. Todos llamados a salir, a ponernos en movimiento hacia las periferias existenciales, nos dice el Papa, ¿no? ¿Qué queremos afirmar con esto? Que todos los fieles, todos los bautizados, somos sujetos activos, gracias al Espíritu que habita y actúa en cada uno, en cada una, en la comunidad eclesial sin excepción. Joven, niño, adulto, tercera edad, ordenados, religiosos, todos. El documento de Aparecida lo había señalado ya en el apartado dedicado a la comunión de los discípulos misioneros, cuando enfatiza que es fruto de la comunión, brota un nuevo modo de relación, de reconocimiento mutuo de la dignidad bautismal y la acogida de los carismas al servicio de la construcción del único cuerpo de Cristo, pueblo de Dios peregrino. Entonces, nos dice Aparecida, al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la acción del Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús como Hijo de Dios y a llamar a Dios Abba. Todos los bautizados y bautizadas de América Latina y el Caribe, a través del sacerdocio común del pueblo de Dios, estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad. Pues la evangelización es un llamado a la participación de la comunión trinitaria, nos dice Aparecida en el número 157. Entonces, de allí vamos a reflexionar
lo que significa ser sujetos eclesiales. Somos sujetos eclesiales con una responsabilidad en el caminar sinodal. Sujetos eclesiales. En la búsqueda conjunta de nuevos modos de proceder en las decisiones y de llevar adelante la misión de Jesucristo. Recordemos que habíamos dicho antes, que hemos sido convocados, hemos sido llamados y llamadas a participar de la única misión. O sea, la misión es de la Trinidad, que escoge una comunidad para colaborar con el Hijo en este mundo. Por eso, desde el bautismo, somos sujetos eclesiales. Al filo de las intuiciones del Concilio Vaticano II, el magisterio del Papa Francisco recupera la relevancia teologal del sensus fidei, del sentido de la fe de los fieles. Es decir, ese sentido de la fe de todo el pueblo de Dios conducido por el Espíritu. Gracias al Espíritu desde el bautismo. En vistas a la importancia de esta realidad constitutiva de la Iglesia, el Papa Francisco dedica el capítulo 3 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en sus números 111 a 134 al tema del sensus fidei. Nos invita a reflexionarlo, a profundizarlo y a poder dialogar juntos de lo que eso significa. El título del capítulo delinea la opción programática de su pontificado y dice así: todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Con esto señala que la evangelización es tarea de toda la Iglesia. Si nos fijamos, estamos hablando qué significa sínodo, en cuál es nos sitúa en la constitución fundamental de la Iglesia. De allí, consecuencia, somos sujetos eclesiales. El documento, la Evangelii Gaudium, en el número 111 dice: este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica. Dice, es más que una institución orgánica y jerárquica. ¿Por qué? Porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional, nos dice el Papa. De este modo, él destaca las raíces trinitarias de la comunión eclesial y su dinamismo sinodal, que es obra del Espíritu. O sea, raíces trinitarias de la comunión eclesial y el dinamismo, el modo de ser y proceder sinodal es obra del Espíritu. A partir de esta fundamentación se puede comprender el hondo sentido de la expresión: la sinodalidad refleja nuestro modo comunional de ser, vivir, hacer, decidir en y como Iglesia. Recordemos estos verbos. Dijimos, la sinodalidad refleja nuestro modo comunional de ser, vivir, hacer, decidir en y como Iglesia. Forma parte de su identidad ontológica que hunde sus raíces en el designio salvífico de la Trinidad y en última instancia, en la comunión trinitaria. Como bien lo expresa la Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, llamada Lumen Gentium número 1.
Fiel a esta intuición conciliar, la conferencia de Aparecida presenta la clave del punto de partida de la vivencia eclesial y de su dimensión misionera. En su número 155 nos dice: los discípulos de Jesús están llamados a vivir en comunión con el Padre, con su Hijo muerto y resucitado, en la comunión en el Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del misterio de la Iglesia. Un pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamada en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. La comunión de los fieles y de las iglesias particulares en el pueblo de Dios se sustenta en la comunión trinitaria. Entonces, el encuentro personal y comunitario con Jesús alimenta la vivencia fraterna, las nuevas relaciones y todas las actividades apostólicas, todo lo que hacemos. Se transmite la vida que nos habita. Podemos pensar entonces, si tenemos que transmitir la vida que nos habita, supone una densa vivencia espiritual de la comunión entre nosotros, que es constitutiva del ser iglesia. Lo que se gesta en el encuentro de los discípulos con Jesús en la intimidad es indispensable para alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera, nos dice Aparecida. Nos pone de lleno en lo que significa ser discípulos y misioneros como iglesia. ¿De qué vive el discípulo misionero? ¿De dónde saca las inspiraciones? ¿Quién los inspira? El modo de relacionarnos, de reconocernos, de dialogar en lo cotidiano eclesial, el lenguaje que utilicemos para el anuncio, el servicio a los demás, será siempre expresión de una vivencia acunada en la contemplación del misterio del Verbo encarnado. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos lo que nos decía Aparecida, es el encuentro personal y comunitario con Jesús muerto y resucitado. Alimenta, sustenta y anima la vivencia eclesial. Entonces, ¿cómo podemos definir a la iglesia? Comunidad convocada por el Espíritu, pueblo santo de Dios que en la pluralidad y diversidad constitutiva profesa su fe en Jesús y mediante el Espíritu su fe en el Padre. Es en esa sinfonía de la variedad cultural el Espíritu crea comunidad eclesial. Cuando hablamos de comunión, no estamos hablando de uniformidad. La pluralidad del Espíritu, el Espíritu crea comunión en lo plural, en lo diverso. Y eso es lo que es la iglesia. Como nos recuerda también en la Evangelii Gaudium 117, en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu, que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible incredendo. ¿Qué significa eso? Creyendo. Cuando cree es infalible. Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación, como parte de su misterio de amor hacia la humanidad. Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe, el sensus fidei, que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios, aunque no encuentre palabras para expresar su fe. Nadie está excluido
de esta experiencia de ser iglesia. Entonces, el Espíritu gime en nuestro interior, teje comunión eclesial e impulsa el dinamismo sinodal en vista a la fidelidad a la misión encomendada, como nos transmite Efesios 4, 12, 13. Cristo repartió dones, preparando a cada uno y a cada una para el ejercicio del ministerio en vistas a la construcción del cuerpo de Cristo. Compartió dones a fin de que cada uno y cada una participe activamente en el caminar eclesial. Concluyendo esta sesión, podemos decir que estamos ante un kairos en la iglesia, pueblo santo de Dios. Kairos significa tiempo de Dios, tiempo de gracia. El Espíritu nos impulsa a recrear lo que somos desde la gracia bautismal, en la cual fuimos injertados en Cristo y renacidos a una vida nueva en el Hijo. Somos pueblo de la pertenencia exclusiva de Dios, al cual Jesús concedió dones y carismas para la construcción del cuerpo eclesial en vistas a la misión en el mundo. Todo el pueblo de Dios es sujeto evangelizador. Todos, sin excepción. Es una tarea conjunta. Cada uno, cada una colabora de acuerdo a su carisma y función en el cuerpo de Cristo. Todos válidos, todos importantes en el recorrido eclesial. La sinodalidad no implica solo buscar juntos nuevos métodos de evangelización. No se reduce solo a eso. Se refiere sobre todo a un estilo de vida, nuevo modo de relación, donde prime el reconocimiento mutuo, nuevos modos de proceder en el discernimiento eclesial y una forma más evangélica de vivir la autoridad y el poder. La clave es la comunión que nos identifica como discípulos y misioneros. El Espíritu se expresa en todos y en cada uno en particular, sea de la condición que fuese. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana, por esta primera ponencia que nos enriquece. Son montones de puntos claves que nos da así como una especie de... Y nosotros como parte de la iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo esta iglesia? ¿Cómo nosotros vamos peregrinando juntos? A veces hay montones de elementos que van en contra de esta peregrinación y entonces estos temas nos ayudan a nosotros a iluminar, a reflexionar, a meditar. Y le pedimos a la gente que nos están siguiendo para que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios, para así la hermana con tanta claridad, con estos puntos que realmente es importante subrayar, releer, meditar, para ir construyendo esta iglesia. Bueno, en realidad que yo estaba dando vuelta en mi cabeza esto de nuevo modo de ser iglesia. En realidad que es una modalidad antigua que justamente de la comunidad, la primera comunidad nos inspira, y nosotros en este contexto justamente esta modalidad de ponencia nos da esa creatividad, esa audacia de buscar estos temas para reflexionar como iglesia, y todos somos partícipes para la evangelización. Entonces vamos a dejar un momento de espacio para formular las preguntas, los comentarios, y seguimos con nuestra semana alfonsiana. Y vamos a ver un video de Paz Daniela, una canción de San Alfonso dedicada a San Alfonso, que tenemos que aprender eso como redentoristas. Así cantamos una traducción del portugués al castellano y vamos a ir perfeccionando esta versión, pero con la dulce voz de Paz Daniela vamos a deleitarnos mientras recibimos sus comentarios, sus preguntas.
Inspirados por ti, San Alfonso, quiero entregar a Dios mi experiencia profunda de fe. Me despojo ya. Inspirados por ti, San Alfonso, quiero entregar a Dios mi experiencia profunda de fe. Me despojo ya. San Alfonso, intercede por mí. Lleva al Padre la oración del alma, pues un misionero sin oración es como un soldado sin arma. San Alfonso, intercede por mí. Lleva al Padre la oración del alma, pues un misionero sin oración es como un soldado sin arma. Inspirados por ti, San Alfonso, quiero entregar a Dios mi experiencia profunda de fe. Hablar, a construir iglesia, a caminar como iglesia, y la gente van conectándose. Y para aclarar, vamos a tener el texto de la hermana digital y vamos a disponer para que la gente pueda acceder a eso, tanto para ver la cita bíblica u otra cita que es de interés de la gente. Hermana, una pregunta con relación a la sinodalidad. ¿Y cómo ahora, o sea, subrayaste ahí que no es como una especie de moda? Y ahora que se habla mucho de eso, de la sinodalidad de la iglesia, y cómo al final, y el tiempo atrás, cómo se quedó eso y ahora se retomó eso, ¿por qué esa? Porque es una metodología, más que una metodología, es un estilo de vida de caminar junto como iglesia, lo que es la sinodalidad, o sea, esta característica de la iglesia. Es una buena pregunta, Padre José, y no es tan fácil de responderla. Pero sí, es un poco, creo que vale la pena que consideremos que la iglesia está constituida, o sea, tiene una condición histórica, la iglesia, ¿no? Y en la historia se va haciendo en la medida que en cada contexto se concreta de un modo específico y va configurando su historia, el modo de comprender lo que es la vivencia eclesial a lo largo de los tiempos. Entonces, está bien dicho cuando pregunta si es un modo de ser nuestro. Entonces, ¿por qué de repente ahora se pone así tan insistente, ¿no? A mí me gusta pensar que es como la historia de nuestras familias, ¿no? Que podemos decir, ya no se vive, esto es lo que es lo específico de nuestra familia, y de repente a veces parece que lo perdemos y después lo volvemos a encontrar. Cuando decimos que el nombre de la iglesia es sínodo, como decía San Juan Crisóstomo, y recuperando, sabemos que este fue gran obispo en la sede de Constantinopla, y los grandes obispos, los santos padres, eran también grandes pastores, y cuando habla a la comunidad le está diciendo
entiende la comunidad eclesial, la comunidad que se reúne en torno a la Eucaristía, la que vivencia desde la Eucaristía lo que es, ¿no? Eso significa también que en todo este tiempo puede que se haya desdibujado un poco ese modo de entendernos como iglesia. Pero como es obra del Espíritu en nosotros, la comunión eclesial impulsa las búsquedas conjuntas, ¿no? Y creo que ahora el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, al insistir tanto en ese caminar conjunto, en que la búsqueda sea lo que se entiende por el ser iglesia, cuando en la Lumen Gentium 2 nos habla de la iglesia pueblo santo de Dios. Y en la Lumen Gentium 1 nos sitúa en el misterio de la iglesia desde el misterio trinitario. Entonces creo que el Espíritu actúa así. O sea, en cada momento histórico va poniendo eventos, acontecimientos y personas que son claves que nos recuerden lo que somos y lo que estamos llamados a vivir. Entonces, que en alguna configuración histórica la iglesia tenía una forma más sinodal, o sea, más circular, en otra época histórica haya sido una forma más piramidal y que de repente se recupere otra vez lo que es el sentido de la comunión como constitutivo y operante en la iglesia. Entonces creo que estamos en ese tiempo de volver a redescubrir lo que somos y de volver a situarnos ante las consecuencias que tiene lo que somos, para poderlo poner en práctica en lo que hacemos, en lo que decimos y en concreto en el modo de llevar adelante la misión encomendada. Entonces yo sí creo que, por eso decía al final, que estamos en un kairos, o sea, en un tiempo de Dios en que, como Él no nos abandona nunca, y fue por iniciativa suya que nos convocó a seguirle a Jesús en comunidad, pueblo de su pertenencia. Entonces, aunque nos perdamos un poquito y organicemos lo estructural de la iglesia desde otros criterios o de otras formas o de otros modos, siempre sale de nuevo al paso para recordarnos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra gracia ontológica, aquella que nos constituye y nos vuelve a iluminar cómo quiere que su pueblo viva en este tiempo, cómo quiere que la iglesia viva en los umbrales del siglo XXI. Entonces, para mí también es una invitación a tener una mirada positiva, aunque sabemos que no será un camino fácil, porque ya estamos acostumbrados a otro modo, estamos acostumbrados a un estilo distinto de organizarnos, de vivir la autoridad, el poder, las decisiones, pero también creo que si nos ponemos todos a colaborar, a darnos cuenta de lo que somos y de que lo que hago es importante, entonces eso también va a ser un principio de un cambio que siempre va a ser desde las bases y que empieza por mí, por ti, por los otros, empieza por cada uno de nosotros. Y creo que esta semana alfonsiana ustedes han tenido una bellísima inspiración, y es una inspiración del Espíritu, porque es el primer evento en Paraguay que toca este tema y que inicia el debate y que se une de este modo a todo ese movimiento eclesial que en varias partes del mundo está con ese tema. Entonces eso es también, o sea, esto que estamos viviendo es entrar en sintonía con ese deseo de acoger eso antiguo siempre nuevo que nos desafía y que necesariamente tenemos que discutirlo todos. Entonces yo creo que en ese sentido esto que ustedes están ofreciendo es una gracia muy grande. Porque justamente el tema
decidido, o sea, era desde un equipo, vimos varios temas, reflexionábamos, dialogábamos, inclusive había otro tema así, wow, este sí podría la gente seguir, pero al final nos quedamos con este de la sinodalidad porque nos ayuda a nosotros justamente a caminar como iglesia, a entender, a tomar conciencia de lo que somos parte de la iglesia, somos iglesia y caminamos juntos. Hay una persona que escribió y dice, cuando se refirió al final de una forma más evangélica de vivir la autoridad y el poder, ¿podría explicar? Sí, y también para que mañana estemos enganchados, porque mañana vamos a tocar las consecuencias que tiene este caminar sinodal en cuanto a conversión de modos de proceder. Vamos a reflexionar un poquito más a fondo mañana. Pero sí, ¿en qué sentido modos más evangélicos? Nosotros, si nos situamos en el contexto de Juan 13, el Evangelio de Juan 13, creo que todos lo recuerdan, ¿no? Es el de el lavatorio de los pies. Podemos decir que ese texto así como un ícono del modo como Jesús, siendo el Señor y el Maestro, vivía el servicio, vivía su autoridad como servicio. Después tenemos, igual en Marcos, creo que es 10:40, si no me equivoco, en donde cuando en el segundo anuncio de su pasión, Él comparte con sus amigos, con los 12, de que se acerca la hora y sus amigos están discutiendo quién va a ser el más importante. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Cuando, sí, es Marcos 10:40. Sí, 40 en adelante. Cuando Santiago y Juan piden los primeros puestos. Y se atreven a decir en el otro, en Mateo es la mamá la que viene a pedir, porque Mateo se dirige a las comunidades judeo-cristianas. ¿Qué dice Santiago y Juan? Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Y Jesús primero les explica que esto, cuál es la lógica del Evangelio, que a él no es quien, cuál es el criterio para participar de la vida de Jesús. Y le dice que pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo seré bautizado. Ellos contestan que sí. Y Jesús les dice, pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes. Y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. El bautismo es el bautismo de la cruz, recordemos, el misterio pascual. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan, y Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. El que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. El que quiera ser el primero será el esclavo de todos. En ese sentido es que se habla, ¿no?, de que en lo que significa el caminar sinodal nos sitúa en un ámbito más evangélico, de buscar juntos, de decidir, en que la autoridad del que preside la comunidad es una autoridad al servicio de la comunidad y que
le corresponde en la decisión conjunta el hacer que todos participen, escuchar y tomar la última decisión. Mañana vamos a ver uno de los textos en donde el mismo Papa Francisco nos habla de que es escuchar el obispo, el Papa, escucha a todos y todos escuchan a otros. O sea, nos está hablando de que es una escucha conjunta en donde la autoridad sirve a la decisión conjunta. Sirve desde, en el estilo evangélico de Jesús. Entonces, el poder y la autoridad viene configurada desde la lógica del Evangelio. Desde el que se pone a los pies, lava los pies, sirve y asume su responsabilidad desde lo que significa esa configuración con Cristo. Pues tendremos un poquito más para reflexionar, pero esto es uno de los elementos que no lo vamos a agotar. Es iniciar la reflexión y hay mucho camino todavía por transitar, pero sí vale la pena ya preguntarse. Y aquí no es solamente la autoridad del obispo o del párroco, sino la autoridad mía en cuanto a la que es encargada de un grupo, es encargada de la capilla, es encargada de la que tiene la llave, es encargada del que anima a los otros. O sea, cómo se vive en la comunidad cristiana los distintos carismas y servicios. Queremos enviar saludos a la hermana Adriana Restrepo Pran, que es de la Compañía de María en San Paulo y se une con nosotros en esta reflexión. Entonces le pedimos que también rece por nosotros para que sea un tema así que no solamente crea ronchas, sino que también construya comunidad, ¿no? Y justamente esta es una pregunta muy interesante, hermana. Dice, están los llamados ultraconservadores en la iglesia, muchos con tendencia a ser más condenatorios. ¿Podríamos decir que la sinodalidad es la conversión que necesita la iglesia en su estructura? Sí, yo creo que realmente este caminar conjunto nos va a situar a todos de un modo más evangélico. Y como hemos escuchado antes, somos un solo pueblo de Dios. Somos cuerpo de Cristo con distintos carismas, distintos ministerios, distintas lenguas, distintas culturas. O sea, el paisaje es totalmente plural, florido, colorido, vivaz, y no hay lugar para exclusiones. En todos actúa el Espíritu, en todos el Espíritu reparte dones para la comunión del cuerpo y su misión en el mundo. Nuestra misión es en el mundo. El ser iglesia es para su misión en el mundo, para el servicio del reino en el mundo. Entonces, puede que a veces tengamos esa tentación, ¿no? Y sucede de que nos entren ideologías en la iglesia. Y eso hace mucho daño. Recuerden ese texto de Pablo cuando le dice a la comunidad cristiana, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Uno cultivó, el otro regó y el otro es el que cuida, pero el que hace crecer es el Espíritu. Entonces, ahí yo les invitaría y nos invitaría a todos nosotros a que quizás realmente entremos decididamente con ese deseo de conversión, de transformación de lenguajes, de modos de tratarnos, de referirnos unos a otros, de no, quizás de superar esquemas, estructuras, modos de relacionarnos, ellos y nosotros, los conservadores, los abiertos, porque eso no construye el diálogo. Que sí sucede, sí, pero este caminar conjunto nos ayuda a que nos
nos veamos, nos contemplemos, nos reconozcamos los unos a los otros y por fidelidad al Evangelio iniciemos un caminar. Ese es el criterio, no hay otro criterio en realidad. Y en Jesús nos encontramos todos. Y de lo demás, de lo que eso supondrá como cambio, pues también es la respuesta en libertad de cada uno, porque no puede ser un caminar obligatorio, porque Dios así no actúa, pero sí nos invita a todos, seamos de la latitud que seamos. En el contexto de la sinodalidad, me gustaría saber cómo se reconfiguraría el papel de las mujeres en la Iglesia. Y el papel de la mujer y el papel del joven, el papel de los niños, se reconfigura, creo yo, desde que nos reconozcamos que somos sujetos eclesiales, los nuevos sujetos eclesiales. ¿Por qué digo nuevos? Nuevos en el reconocimiento, porque todos somos sujetos eclesiales como bautizados. Entonces, el reconocer la dignidad del bautizado, sea mujer o varón, es el primer punto fundamental para iniciar un caminar conjunto. De allí, la Iglesia, somos invitados a ser testimonio de relación, de respeto, sabiendo que lo que nos une no es la identidad, sino la dignidad bautismal. Yo diría que también es mucha ideología hay de por medio, ¿no? Y tendríamos que ser también testimonios en la Iglesia en donde todos quepan, porque si todos hemos sido llamados, nadie puede ser excluido o excluida. Y si en el mundo todavía, y hay latitudes en donde la mujer no cuenta, la Iglesia tiene que ser testigo allí de lo que significa el reconocimiento mutuo, de lo que significa el valor de la persona, de lo que significa el valor de la dignidad humana. Porque todos somos importantes. ¿De qué manera estos nuevos modos de proceder fruto del Espíritu pueden permear a las estructuras eclesiales y en especial a la autoridad y al poder? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿De qué manera estos nuevos modos de proceder fruto del Espíritu pueden permear a las estructuras eclesiales y en especial a la autoridad y al poder? ¿De qué modo? Yo creo que en la medida que vayamos reflexionando y aportando desde los lugares donde estemos. Vuelvo a repetir lo que decía antes, ¿verdad? Desde sentirnos que todos somos participantes. Y también no desde el deseo, la intención, el interés de mandar más que el otro. Ese no es el punto de partida, esa no es la lógica del Evangelio, sino desde la búsqueda común en la cual sintamos que yo soy un miembro importante y que mi participación es relevante en la búsqueda eclesial. Entonces, buscar juntos con el responsable de la parroquia, el párroco, con los obispos, en ese caminar conjunto, pero desde el sentirnos corresponsables en la misión. Por eso decía que sinodalidad no significa reducir el modo de proceder eclesial a una democracia parlamentaria. Es democracia, por decir así, en cuanto que se escucha a todos. Si hacemos memoria del Sínodo de la Amazonia, el documento de trabajo, el instrumento de trabajo para el sínodo fue lo más sinodal posible, porque participaron
todas las comunidades del Gran Amazonas. No solamente de la parte brasilera, sino de todo el Gran Amazonas. Y todos, incluso comunidades indígenas, comunidades ribereñas, comunidades campesinas, comunidades urbanas, religiosos, sacerdotes, laicos, otras comunidades eclesiales. O sea, fue realmente una práctica sinodal. Incluso en el aula sinodal, todos tenían posibilidad de hablar 4 minutos, pero en 4 minutos es mucho lo que se puede decir. Y era el ejercicio de la escucha, no era que se hablaba nomás, sino que al expresar lo que se traía, el elemento que querían también aportar al discernimiento sinodal, y después toda el aula sinodal hacía un silencio para acoger al otro. Entonces, ¿qué digo yo con esto? Son ejercicios que ya se están dando en la iglesia. La misma conferencia eclesial del Amazonas es un paso, pero fundamental en el camino sinodal. Porque si ustedes se dan cuenta, ya no se llama conferencia episcopal, se llama conferencia eclesial, en donde los obispos son los responsables por el caminar de las comunidades, ¿no? Son los pastores, junto con los sacerdotes, pero hay allí toda una comunidad plural que ayuda a llevar ese caminar de la nueva conferencia que se acaba de conformar. Entonces, yo diría que es por allí que son caminos que hay que iniciar, pero desde lo poquito, desde donde estemos, desde el consejo pastoral del cual soy partícipe o desde la pequeña comunidad de la cual soy responsable. Parece que ya respondiste a esta pregunta, hermano. Para las ovejas que se alejan, además de las oraciones, ¿qué métodos se podrían usar para ayudarles a regresar, ya que generalmente están heridas? ¿Se acuerdan ustedes que, no sé si en la segunda o tercera página, hablábamos de una iglesia en salida? De que la iglesia no es para quedarse en sí misma. El tesoro que tiene, el tesoro que porta como portador de Jesús en el mundo es para todos. ¿Cómo haremos para llegar a los que están alejados o a los que se sienten excluidos de este nuestro ser misericordioso, compasivo, desde la ternura, la paciencia? Es llegar por la invitación, llegar por el testimonio, más que las palabras, los gestos, el modo de proceder nuestro. Eso convocará a muchos que a lo mejor por distintos motivos se alejaron del caminar eclesial, del caminar participativo de la iglesia, porque siguen siendo iglesia. Entonces, ¿cómo los vamos a animar de nuevo? Con nuestros gestos, palabras, modos de proceder que sean más misericordiosos y compasivos. Constantemente el Papa nos invita a eso. Creo que no hay otro camino hoy, porque ellos están allá y hay que ir. No a obligarles, sino a invitarles a hacernos próximos, a encontrarnos con ellos, a hacerlos sentirse también importantes. Esta descripción del Papa Francisco, que la iglesia no es una fortaleza, sino una tienda de campaña, es muy interesante y muy desafiante. Hospital de campaña, dijo últimamente, ¿verdad? Sí. No de, ¿cómo se dice? No desinstala de nuestras comodidades, sí. Inclusive no solamente de nuestras comodidades, sino de nuestro esquema mental, sí. De nuestra, justamente de la estructura, y en esa iglesia de salida implica una conversión. Sí, implica una conversión. Implica también redescubrir y realmente vivir en radicalidad lo que somos como pueblo peregrino. Por eso el llamarnos pueblo de Dios ya tiene en sí la connotación de peregrinante, la connotación de itinerancia.
de estar en constante movimiento. Y nosotros no somos autorreferenciales, nuestra referencia es Jesús. Y Jesús, si vamos a los evangelios, está siempre por los caminos de Galilea, al encuentro de los enfermos, de los que están excluidos, de los que necesitan de Él. Él va liberando, va salvando, va al encuentro del niño, de la mujer, del leproso, o sea, rompe estructuras impuestas por la sociedad, porque lo que le importa es la persona y va adelante. Entonces, no será así entre ustedes, el discípulo no es más que su Señor, solo podemos estar donde está el Señor. Muchas gracias, hermana, por estas reflexiones, por estos puntos que nos ayudan a nosotros a seguir nuestro itinerario justamente. Este primer día, le agradecemos a las personas quienes nos acompañan que con sus preguntas. Hay algunas preguntas que hoy no vamos a estar leyendo, pero sí durante estos días vamos a estar compartiendo. Y también invitarle para que siga mañana a las 20 horas, mañana martes 18, la necesaria conversión misionera y pastoral en la iglesia, como tema de este tema muy interesante que nos ayuda a nosotros a peregrinar como pueblo de Dios. Entonces, vamos a terminar esta primera jornada pidiéndole a nuestra Madre Santísima, modelo de un sí fiel, de modelo de la conformidad de la voluntad con el Señor. Sí, hermana. Yo también, junto con este agradecimiento que está haciendo el Padre José, quiero agradecer a todos ustedes por la participación. En esas preguntas, lo que ustedes están, ya es un elemento que una pauta que nos da a nosotros para darnos cuenta de que ya se inició la reflexión. Porque para elaborar preguntas significa que ya hay un movimiento interior. Entonces, eso enriquece mucho más este tema. Quizás a veces no podamos responder todo, eso significa de que hay que seguir reflexionando, porque esto apenas empezó, ¿no? Pero es como un aperitivo que nos mueva para querer saber más y que juntos busquemos, ¿no? En realidad, ¿qué significa esto para nosotros? Así que yo les agradezco mucho, les animo para que sigamos construyendo juntos. Entonces, en la medida que ustedes hagan sus comentarios o sus preguntas, enriquece mucho y nos traen temas mucho más profundos. Así que muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, hermana. Entonces, vamos a terminar esta jornada con una oración a nuestra Madre Santísima, modelo de iglesia, modelo de la conformidad con la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen descanso y mañana puntual a las 20 horas nos encontramos.